Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Enciende el fuego de tu amor, Espíritu Santo, en el alma de todos nosotros. Así comenzamos este rato de oración, en esta solemnidad de Pentecostés. Y vamos a contar esto para que hagamos como el contexto y podamos entender, meternos a fondo en el pasaje de la Sagrada Escritura que nos narra ese día de Pentecostés. El día de Pentecostés se reunían miles de personas en Jerusalén para celebrar la fiesta del final de la cosecha, de la recolección, especialmente del trigo. Y esta fiesta se tenía 50 días después de la Pascua, que es cuando los judíos recordaban, conmemoraban la salida de Egipto, de aquella esclavitud. En ese día de la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la recolección, se ofrecían los primeros y los mejores frutos al Señor. Para esta fiesta llegaban judíos procedentes de todas partes del mundo. Algunos de Libia, de la actual Libia o del actual Irak. Casi todos eran judíos que probablemente habían nacido y habían sido educados en países extranjeros. Por eso hablaban lenguas distintas, idiomas distintos. En griego, la fiesta de la cosecha, la fiesta de la recolección, se dice con la palabra Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua. Pues el año en que murió y resucitó nuestro Señor, también pasó lo mismo esa fiesta. Pero con la diferencia de que ahí se encontraban los apóstoles junto a María y a otras mujeres. Jesús, en la última cena, antes de que comenzara aquella pasión y muerte, Jesús les había dicho a los apóstoles que esperaran al defensor, al consolador, que les iba a mandar para no dejarlos solos y ayudarles en la difusión de la nueva. Las palabras del Señor eran: yo rogaré al Padre y os dará otro paráclito para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de la verdad. Los apóstoles estaban en Jerusalén, reunidos con María Santísima. Esperaban, siguiendo las indicaciones de Jesús, esperaban la llegada del Espíritu Santo. Fíjate qué bonito, estaban los apóstoles con María, esperando, siguiendo, obedeciendo. Por eso te animo a que también se lo digas a la Virgen Santísima. Dile: Santa María, alcánzame la gracia de aprender a obedecer las cosas que me pide Jesús. Las cosas que me pide Jesús. Qué obedientes los apóstoles, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros no somos obedientes? No hacemos caso a lo que el Señor nos ha dicho. Si hacemos caso, cuántas cosas grandes ocurren. Estaban aquel día los apóstoles reunidos con Santa María. Y entonces mira cómo nos lo relata la Sagrada Escritura. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente sobrevino del cielo un ruido, como un viento que irrumpe impetuosamente y llenó toda la casa en que se hallaba. Entonces se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se dividían
y se posaban sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les hacía expresarse. El Espíritu Santo se hace presente entre los hombres y se hace presente a través de unos signos externos. Y nos podemos imaginar la escena, ¿no? La Virgen con los apóstoles reunidos, y primer signo es un signo perceptible al oído. De repente, un ruido del cielo, como un viento recio, resonó en toda la casa en que se encontraban. A continuación, el segundo signo, perceptible a la vista. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno. Y finalmente, la realidad que no se ve. Se llenaron todos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso de se llenaron del Espíritu Santo? ¿Qué experimentaron en aquel momento los apóstoles? Y fíjate, lo que experimentaron los apóstoles fue el apasionante amor de Dios. Se sintieron inundados de amor. Inundados de amor. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dice San Pablo después más adelante. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Todos aquellos que han tenido una experiencia fuerte del Espíritu Santo están de acuerdo en afirmar esto. El primer efecto que produce el Espíritu Santo es a nivel del oído. Cuando una persona, antes de sentirse amada, con un amor muy tierno, muy infinito, vuelve a tener comunicación, es capaz de escuchar a Dios. Y escuchando, es capaz de sentirse amada. Por eso te animo a que repitas esto que se dice en la misa de Pentecostés. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. El fuego de tu amor. Cuando cada uno de nosotros nos abrimos de verdad a la gracia, a la acción del Espíritu Santo, esa apertura a la gracia es porque empiezo a escuchar aquello que me está diciendo el Espíritu Santo. Anda, confesate. Habla esto. Hace esto. Los signos nos hablan de la presencia del Espíritu Santo. Después viene el segundo signo. Es esas lenguas de fuego, el fuego, que quema y que purifica. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo con los apóstoles. Aparecen como unas llamas de fuego sobre cada uno de ellos, que los penetra, los purifica. La acción del Espíritu Santo es hacernos escuchar. La segunda es purificarnos. Y todos necesitamos purificación. Y le decimos nosotros al Señor, Señor, ¿cuántas veces decimos, sí, yo soy pecador, pero no lo acabamos de aceptar esa realidad? Porque si yo acepto que soy pecador, que me equivoco, que cometo errores, que soy desacertado en algunas cosas, que cometo pecados, yo buscaría la purificación. Dejaría que el Espíritu Santo actuara. Son signos, el ruido en el oído, el fuego que se ve, para que comprendamos mejor la acción del Espíritu Santo. Por eso, fíjate esa frase, ¿no? Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Purifícame, Espíritu Santo. El fuego produce también luz y significa claridad. ¿Para qué? Para poder entender. Por eso Jesús decía, cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa.
Por eso los apóstoles, siendo purificados por el fuego del Espíritu Santo, se ponen a hablar. Se sienten amados y por eso se sienten impulsados a hablar. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles entonces nos cuenta lo siguiente. Al producirse aquel ruido, se reunió una multitud y quedó perpleja porque veía a los apóstoles a cada uno hablar en una lengua en que le entendían. Estaban asombrados y se admiraban y decían, ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es pues que nosotros les oímos cada uno en nuestra propia lengua materna? Y fíjate que todavía los Hechos de los Apóstoles nos dice, ahí habían partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de Libia, forasteros, así como judíos y prosélitos, cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestras propias lenguas. ¿Cuál es el signo de que algo nuevo ha sucedido en el mundo? Que hay entendimiento, que hay entendimiento. Por eso el Espíritu Santo, al entrar en nosotros, al hacer su acción en nosotros, nos vuelve a hacer escuchar a Dios, nos purifica, pero también nos da la capacidad de darnos a entender con los demás, darnos a entender a los demás. Lo extraño es que este hablar en lenguas nuevas y distintas no engendró confusión, como se podría esperar. Por el contrario, se creó un admirable entendimiento y unidad. Por eso podríamos decir, el Espíritu Santo, al purificar a los apóstoles, mueve a los apóstoles a ser apóstoles, a vivir su misión de ayudar a otros. Y los apóstoles se lanzan y empiezan a hablar con entusiasmo, con ilusión, con la fuerza del amor que llevan en sus almas. Por eso llega un momento dado que la gente los veía tan entusiasmados hablando, dicen, estos han de estar borrachos. Pero no estaban borrachos de alcohol, sino ebrios de amor. Es el amor de Dios, el Espíritu Santo, que ha venido a enardecer, ilusionar y mueve a hablar. Y mueve a hablar. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, es cuando entonces uno empieza a tener verdaderas amistades. Amistades que uno les desea el bien y por eso uno los quiere acercar a Dios. Digámoselo al Señor o al Espíritu Santo. Espíritu Santo, que yo ame estar en gracia, que yo permita tu acción en mi alma, que yo no pierda la gracia. Por eso rezamos en el día de Pentecostés, ven Espíritu Divino, riega la tierra que está seca, entra en el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos, infunde calor de vida en el hielo. Y esa sequedad, esa pobreza, ese hielo, es cuando no estamos bajo la acción del Espíritu Santo, porque tenemos un pecado mortal, o porque no estamos queriendo escuchar a Dios e ir por donde Dios nos dice. Por eso con esto la Escritura ha querido evidenciar como qué gran diferencia, ¿no?, entre una cosa que ocurrió y que lo relata el Antiguo Testamento, que es Babel, aquella torre que empiezan a construir unos hombres que hablan la misma lengua y que querían que fuera tan alta en su orgullo, que estuviera más alta que Dios. Y entonces ahí se dio la confusión de las lenguas. En cambio, en Pentecostés cada uno habla una lengua distinta, pero todos se entienden. Todos se entienden. O sea, es decir, de cierta manera, la acción del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo ha venido a recrear, a reordenar lo que el pecado había desordenado. En Pentecostés, los apóstoles
proclaman las maravillas de Dios. No piensan los apóstoles en si van a quedar bien o van a quedar mal, o si qué van a pensar los demás, si se van a hacer famosos. No, lo que quieren es dar a conocer a Jesucristo. Los apóstoles no buscan su afirmación personal al estar llenos del Espíritu Santo, sino lo que quieren es que Dios se afirme en la vida de los demás. Por esto todos comprenden. Dios ha vuelto a estar en el centro. Los apóstoles, esos apóstoles que en una ocasión o varias se pusieron a discutir de quién era el más importante, gracias al Espíritu Santo transforman sus ansias de poder y protagonismo por una voluntad de servir. Han sustituido con el amor el egoísmo que tenían dentro. Ya los apóstoles ya no piensan en sí mismos, si les cuesta seguir a Jesús, si tienen que luchar, si tienen que dejar tal cosa. Piensan solo en Jesús y en darlo a conocer. Piensan en servir y entregarse. Qué bonito es esto, ¿verdad? Necesitamos al Espíritu Santo, cada uno de nosotros, con sus dones, con sus frutos. Por eso digamos al Espíritu Santo, purifícame con el fuego de tu amor. Purifícame, purifícame. Aquel día de Pentecostés en Jerusalén, los apóstoles se entregan porque están llenos. Pedro habla entonces con fuerza, con ilusión del amor de Dios y relata lo más importante a dar a conocer, que Jesús sufrió, murió y resucitó para salvarnos de nuestros pecados y que ahora vivamos como hijos de Dios. Y entonces Pedro va hablando y dice la Sagrada Escritura, al oír lo que Pedro decía, se dolieron de corazón. Y le decía entonces la multitud, ¿qué hemos de hacer? Y Pedro les dijo, convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquella multitud acogieron la palabra de Pedro y fueron bautizados. Y dice, y aquel día se unieron 3,000. ¿Te imaginas eso? 3,000 personas que se convierten. Y todo gracias a la fuerza del amor, de cómo hablaban aquellos apóstoles. Y todavía añade la Escritura, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan, eso es la Eucaristía, y en las oraciones. Pedro habla con fuerza y aquellos peregrinos que estaban en Jerusalén escuchan, se convierten y el Espíritu Santo los llena. Otra vez, en darse se da el llenarse. Es muy bonita esta frase ahí que me he encontrado. En el darse es cuando uno se llena. Aquellos judíos se dan a lo que oyen, a lo que escuchan, y se dan y entonces se llenan. Nosotros escuchamos muchas cosas, ¿eh? A veces hemos recibido muchos medios de formación, hemos recibido pues dirección espiritual, conversaciones personales con otro, una meditación. Yo me entrego a lo que escucho. Yo me entrego a lo que escucho, a ese Dios que me habla a mí. Ahí está la gran clave, ¿no? Por eso el Espíritu Santo sigue actuando hoy en día y quiere actuar hoy en día. Quiere actuar hoy en día. Y digámoselo, purifica, Espíritu Santo, mi corazón. Purifica mi corazón. San José María, fíjate, decía esto, dice, esa realidad profunda que nos da a conocer el texto de la Escritura Santa no es un recuerdo del pasado, una edad de oro de la Iglesia que quedó atrás en la historia. Es por encima de las miserias y los pecados de cada uno de nosotros, la realidad también de la Iglesia de hoy y de la Iglesia de todos los tiempos. Yo rogaré al Padre, anunció el Señor a sus discípulos,
y os dará otro consolador para que esté con vosotros eternamente. Y fíjate cómo terminaba San José María. Jesús ha mantenido sus promesas, ha resucitado, ha subido a los cielos y en unión con el Eterno Padre nos envía el Espíritu Santo para que nos santifique y nos dé la vida de hijos de Dios que son apóstoles. Por eso le decimos al Espíritu Santo, purifica, Señor, con el fuego de tu amor mi corazón. Hoy sigue actuando el Espíritu Santo y se siguen dando esas acciones del Espíritu Santo a través de los sacramentos. Gracias al Espíritu Santo se da la Eucaristía. Gracias al Espíritu Santo las almas buscan la confesión. Gracias al Espíritu Santo las almas se ponen a rezar y llaman Padre a Dios. Llaman Padre a Dios. Por eso, esto no es una cosa del pasado. Esto sigue ocurriendo hoy en día. Porque hoy también, como explicaba San José María, se devuelve la vista a ciegos que habían perdido la capacidad de mirar al cielo. Se da la libertad a cojos y tullidos que se encontraban atados o paralizados por sus apasionamientos o por un corazón que ya no sabía amar. Se hace oír a sordos que no deseaban saber nada de Dios. Se logra que hablen los mudos porque tenían tal vez atenazada la lengua, porque no querían confesar sus derrotas. Se resucitan muertos, sobre todo en la confesión, muertos por el pecado, que habían destruido la vida y vuelven a vivir. Pero en esto requiere que también nosotros seamos dóciles, sepamos escuchar, sepamos darnos para podernos llenar. San José María narraba una anécdota, fíjate, en un día como hoy de Pentecostés, narraba una anécdota de algo que a él le había ocurrido. Y entonces decía así: permitidme narrar un suceso de mi vida personal, ocurrido hace ya muchos años. Un día, un amigo de buen corazón, pero que no tenía fe, me dijo, mientras señalaba un mapa mundi: mira, de norte a sur, de este a oeste. Y yo le dije, ¿qué quieres que mire? Su respuesta fue, el fracaso de Cristo. Tantos siglos procurando meter en la vida de los hombres su doctrina y mira los resultados. Entonces fíjate San José María como era de sencillo y claro, ¿no? Y entonces contaba, me llené en un primer momento de tristeza. Es un gran dolor, en efecto, considerar que son muchos los que aún no conocen al Señor y que entre los que le conocen son muchos también los que viven como si no lo conocieran. Pero esa sensación duró solo un instante, para dejar paso al amor y al agradecimiento, porque Jesús ha querido hacer a cada hombre cooperador libre de su obra redentora. No ha fracasado. Su doctrina y su vida están fecundando continuamente el mundo. La redención por él realizada es suficiente y sobreabundante. Fíjate, es un texto que es largo, pero te lo leo porque sirve, ¿no? Al ver el mapa mundi, uno dice, pues sí, son muchos los que no conocen al Señor. Y entre los que conocemos al Señor a veces no hacemos caso. No buscamos verdaderamente ser obedientes y dóciles. Pero fíjate, San José María daba la razón. Dios no quiere esclavos, sino hijos. Y respeta nuestra libertad. La salvación continúa y nosotros participamos en ella. Es voluntad de Cristo que cumplamos en nuestra carne, en nuestra vida, aquello que falta a su pasión. Y entonces fíjate que San José María cómo terminaba, ¿no? Con una llamada fuerte, ¿no? Decía, vale la pena jugarse la vida.
entregarse por entero para corresponder al amor y a la confianza que Dios deposita en nosotros. Vale la pena, ante todo, que nos decidamos a tomar en serio nuestra fe cristiana. Vale la pena. Vale la pena. Y concluía San José María: el mensaje divino de victoria, de alegría y de paz de Pentecostés debe ser el fundamento inquebrantable en el modo de pensar, de reaccionar y de vivir de todo cristiano. Qué fuerte esto, ¿no? Le decimos a nuestro Espíritu Santo, que si nosotros nos abriéramos, cada uno de nosotros, a la acción del Espíritu Santo, transmitiríamos un mensaje de paz, de alegría, de victoria. O sea, el mundo sería distinto. Estamos llamados a transformar el mundo, no simplemente a ser buenos. Concretar. Hemos de concretar. ¿Cómo colaboro yo a la acción del Espíritu Santo? ¿Cómo me doy de verdad para llenarme? ¿Me juego la vida en lo que Dios me pide? Por eso es muy bueno que cada vez que hagamos un rato de oración, saquemos propósitos. Cuando hago un rato de oración, ¿cuál es este propósito? ¿Qué quieres, Señor? Cuando vamos a un medio de formación, cuando acudimos a la misa, cuando tenemos una conversación de dirección espiritual, cuando comulgo o cuando voy a la confesión. ¿Cuál es mi propósito de enmienda de mi confesión? Decía un niño, propósito de merienda. No, de merienda no, de enmienda. Pentecostés. Ahí estaba María Santísima con los apóstoles. Ella ya estaba llena del Espíritu Santo. Por eso el arcángel Gabriel, cuando en la Anunciación le dice llena de gracia. Pero ¿por qué estaba la Virgen entonces ahí con los apóstoles? Juntándolos, reuniéndolos, fortaleciéndoles, ayudándoles a que fueran obedientes. La Virgen está ahí como madre y maestra. Ella entregó su virginidad y se entregó por entero a esa vocación de ser madre y ser virgen. Santa María, llena de gracia, esposa de Dios Espíritu Santo. Díselo tú también. Reza por mí, intercede por mí, por todos los cristianos, para que aprendamos a ser obedientes a lo que Dios nos pide y que nos sepamos jugar la vida en lo que Dios nos pide. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.